Nosotros recibimos jóvenes, claro, de las prisiones de Cataluña, ¿eh? Los jóvenes que han cometido algún delito se han equivocado, pero ya lo están reparando y ya están respondiendo de su responsabilidad de decir esto no toca, ya está. Entonces nuestros códigos y nuestros jueces dicen pena privativa de libertad. Y también tenemos algunos otros jóvenes que el juez no dice a una prisión, sino que dice, oye, esto no toca en nuestra sociedad, cumple un servicio a la comunidad. Tenemos también medidas penales alternativas al ingreso en prisión. Porque el joven es puro futuro. Y todo un joven que tiene mucha fuerza, porque inclusive jóvenes que han emigrado, jóvenes que eran menores, que han estado en CRAES, digamos, son jóvenes muy capaces de lograr algo. Lo que pasa es que no han tenido referentes para decir, mira, que la vida es así y no es así. Entonces están en una etapa donde lo absorben todo. Nuestros profesores, digamos, nuestros cocineros, nuestros panaderos son, digamos, como referentes muy claros para estos chavales. Y estos jóvenes son una inyección de vida para todos nosotros. Y acá en Henares se produce algo muy bonito. Las que somos ya más mayores, claro, tener un joven que es un buen ayudante de panadería y un obrador de pan de Badalona te contrata 5 de golpe, 5 chavalitos que venían de prisión y ninguno de los 5 falla. Y tú les preguntas, ¿qué tal les ha ido? ¿Cómo sentís? Y ellos te dicen, oye, creo que la gente no se da cuenta que yo estoy en la prisión. Eso es una respuesta muy bonita a un joven, porque ellos van con ese peso. Las que tienen que dormir ahí van con ese peso, ¿no? O sea, se verá, se mirará que yo estoy en Quatre Camins o que estoy en La Roca. Lo llevo puesto.